José Miguel Guzmán, qué honor tenerte a ti en nuestro programa y muchas gracias por aceptar estar en ese espacio de reflexión que intenta hacer más accesibles los temas demográficos. Y teníamos que empezar contigo porque tú has mencionado, yo te he visto en varias entrevistas, que en este momento la demografía se volvió la disciplina más importante y está en el centro de discusiones mundiales. ¿Por qué deberíamos hablar todos y todas de la demografía? Muchas gracias a ti por invitarme a ser parte de este esfuerzo interesante, motivador, para hablar de los temas demográficos en el contexto mundial y en el contexto de México. Sí, efectivamente, si vemos nosotros las noticias y leemos los periódicos, las revistas, nos vamos a encontrar en forma bastante seguida con noticias que tienen que ver con lo que está pasando en el mundo, con la población, en casos en países que está decreciendo la población, la fecundidad que está muy baja, el envejecimiento que está haciéndose cada vez más prevalente en la población. Hay una preocupación constante y por un lado, y eso es muy beneficioso, porque nos trae los temas de población a la agenda de las políticas. Entonces, estos cambios demográficos que están dándose ahora son enormes en algunos países y están llevando a cuestionarnos qué significa eso, cómo lo abordamos, qué es la mejor forma de abordarlo. ¿Es con miedos? ¿Es transmitir que nos viene una catástrofe, que la población va a desaparecer, que los sistemas de pensiones van a colapsar? Es decir, tenemos que ver si hay una narrativa diferente de cómo podemos enfrentar eso. ¿Y tú crees, José Miguel, que los gobiernos están enfrentando este desafío, que están al tanto realmente de estos enormes cambios que están por venir? Tengo mucho interés en tu opinión sobre la situación en México. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados para este cambio demográfico? Bueno, en primer lugar, yo creo que no se trata solo de los gobiernos. Una cosa que me ha llamado la atención es cómo incluso el mundo privado, las empresas, han tenido dificultades en prever estos cambios demográficos. La posibilidad de prever lo que van a hacer las personas en 25 años más, en los próximos 20, 30 años, es algo que tenemos bastante seguro. Es decir, se puede prever. Entonces, claramente tu pregunta es, ¿los gobiernos están haciendo? Sí, están haciendo algunas cosas. ¿Son suficientes? No. Segundo, ¿es solamente los gobiernos? No. El sector privado tiene también que hacer posible que esos sistemas funcionen. En muchos países, por ejemplo, no hay forma de que funcionen con las medidas con la forma en que se están dando las relaciones laborales. ¿Cuáles son las medidas que los gobiernos sí pueden tomar o las sociedades pueden tomar para asegurar que están realmente preparándose para esos cambios? Sí, bueno, ese es un punto tremendamente interesante porque lo que nos muestra que la demografía va cambiando de una manera que nos da oportunidades para prever lo que viene, invertir, aprovechando las oportunidades y preparándonos para las dificultades. Y unas oportunidades es el hecho, un momento en el cual tenemos menos población joven, no tenemos tanta población mayor y tenemos una gran fuerza de trabajo. De aquí al 2050, la población de la fuerza de trabajo en México va a aumentar en 15 millones todavía, de 65 a 80 millones. Lo que sucede es que ese mismo aumento se va a dar en la población de 65 y más. Entonces, es cierto, vamos a tener una fuerza de trabajo, no hay a corto plazo, no hay una preocupación de que la fuerza de trabajo en México vaya a disminuir. No va a disminuir en principio de aquí hasta 2050, pero sí tenemos que ver cómo esa fuerza de trabajo se inserta para que el impacto que tenga en los sistemas de pensiones sea mucho menor. Insertarse significa insertarse en la economía formal, una economía productiva en la cual las personas estén cotizando. Mi opinión realmente es que el mundo no está preparado, el mundo está mirando los cambios demográficos como una amenaza, pero realmente la razón por la cual lo ven como amenaza es porque no estamos utilizando los datos demográficos para
para prepararnos. No estamos realmente en muchos países tomando en cuenta los cambios demográficos para planificar. En el sector educativo, por ejemplo, ¿tú tienes experiencia en ver cómo son los impactos demográficos? Sí, es interesante que haga esa pregunta porque justamente estaba mirando los datos de México y la población de 0,14 en México ya viene disminuyendo de hace por lo menos una década. Es decir, es claro que eso se nota en algunos pueblos, en algunas ciudades, en algunos campos. Se puede ver que hay menos niños y eso puede también preverse. Y muchos países lo hacen eso, porque la verdad es que si tenemos menos niños significa que aún invirtiendo la misma cantidad de dinero, eso va a significar que la inversión per cápita por estudiante va a ser mayor. Y eso es una oportunidad para mejorar la calidad educativa, para ampliar las oportunidades para las personas que están en situaciones de mayor de pobreza, desigualdad, en el cual el acceso a la educación o es más limitado o especialmente el acceso a una educación de calidad es muy limitado. Entonces, yo creo que México tiene que ver esto también como una oportunidad y hay muchos países que han aprovechado, otros no. eh, un elemento fundamental para ese aprovechamiento es planteárselo de la perspectiva de la equidad, asegurarse que no se trata solamente de que un grupo, una parte de la población tenga educación de calidad que le permita sobrevivir y mejorar sus opciones de un buen empleo, un empleo bien pagado, sino también a la población de diferentes niveles de recursos para que eso no sea un impedimento para una opción de una educación de calidad que le dé esas oportunidades para el futuro. Yo he trabajado mucho en el tema de ansiedad demográfica en varios países. Aquí en México no siento todavía que estamos frente a estas sensaciones de que los cambios demográficos son una amenaza, pero sí creo que podemos hacer más para prepararnos porque los cambios demográficos sí ya están teniendo un impacto grande y van a tener en el futuro mucho más. Así que, ¿cuál es tu opinión sobre los desafíos en México y qué debemos hacer para asegurarnos que estamos preparándonos para estos enormes cambios que van a venir? Sí, efectivamente los cambios son muy importantes. No se trata solo de pensiones, también se trata de salud. También se trata de la calidad de la vida de las personas. ¿Cómo se pueden mejorar los sistemas, no solamente públicos, sino también los sistemas privados? ¿Cómo se puede aumentar la interacción entre la gente, el apoyo a nivel de comunidades? ¿Cómo se puede fortalecer a la familia para que dé apoyo y no sea una carga demasiado grande sostener a las personas mayores? Esas son cosas que se puede hacer. Pero lo que viene es todavía aún más importante y es el reto mayor que enfrenta México y muchos otros países. ¿Cómo va a hacer frente a esos 15 millones que van a llegar de aquí al 2050? ¿Cómo va a soportar ese sistema, esa demanda? ¿Qué capacidad tiene financiera de mantenerse? Entonces, muchos países de América Latina ya han pasado por ese proceso y lo que hacen finalmente es reducir el monto de las pensiones, con lo cual crea una situación mucho más compleja, difícil para sobre todo los sectores más pobres, los sectores medios, bajos y los sectores más pobres, porque esas personas mayores al recibir pueden mantenerse. ¿Quién los va a mantener entonces? Se lo va a demandar que sean los hijos o los nietos que terminen haciéndose carga de eso. Y eso hace mucho más complejo el sistema y hace mucho más difícil. Enfrentarlo ahora es una necesidad imperiosa. Los países y México en particular tienen que asumir esa responsabilidad de tomar esta tendencia demográfica en serio, de invertir en conocer en detalle no solamente lo que pasa a nivel nacional, sino también lo que pasa en los diferentes estados, lo que pasa en las grandes ciudades con respecto a los pueblos, que es muy distinta la dinámica. Estoy totalmente de acuerdo, José Miguel. Muchas gracias. Yo veo en tus entrevistas que eres una persona optimista. ¿Tú crees que realmente podemos enfrentar ese desafío? Yo creo que sí, yo estoy optimista por una razón muy importante, por una razón fundamental, y es porque yo creo que estos desafíos tienen esas dos caras. En primer lugar, tiene esa cara de preocupación, se nos viene el mundo encima,
no vamos a poder hacer nada. Pero por otro lado, tiene la otra cara, que es la cara de cuáles son las opciones. Nuestra vida ha sido siempre, como seres humanos, adaptarnos a las diferentes circunstancias. Y podemos ver las oportunidades donde a veces lo que hay aparentemente es un problema. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy concreto. En este momento, una de las áreas en la economía que está desarrollándose, esto es lo que tiene que ver con lo que se llama la economía plateada, la economía en la tercera edad, la economía del cuidado. Por un lado, tenemos la demanda de servicio a nivel del hogar. ¿Quién va a apoyar a las personas mayores? Y eso puede verse como una carga para las personas mayores, pero por otro lado, también puede verse como parte de un aumento de la demanda laboral para personas cuidadoras, como o aumento de la demanda de productos para las personas en la tercera edad, las personas mayores. Entonces, todo lo que tiene que ver con la economía plateada es justamente esa mirada de cómo podemos sacar provecho de algo que parece como terrible y difícil e intratable. Tenemos oportunidades y es justamente por eso que yo hablaba también de que no se trata solamente del gobierno, sino del sector privado, porque en el área de la economía plateada el sector privado juega un rol fundamental y ya la OIT ha estimado, por ejemplo, en el caso de algunos países de Asia, cómo la inversión en esta economía plateada podría tener una repercusión a nivel de la economía tremendamente fuerte con impacto en el Producto Interno Bruto. Digamos, entonces, hay oportunidades y tengo una visión de que pueda haber una salida a esto. Me encanta, José Miguel, y creo que hemos hablado de muchas cosas, pero un mensaje muy importante que estamos subrayando el día de hoy es la necesidad de tener una respuesta de la sociedad a estos cambios demográficos y no es solo una respuesta del gobierno, una responsabilidad del gobierno. Así que esto creo que es importante también en los contextos en que vivimos en México o en otros países donde hay un sector privado muy importante y donde ellos también tienen que prepararse para estos cambios y fomentar los derechos y la salud de las personas mayores, por ejemplo. Así que muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando. Seguramente te voy a invitar muy pronto nuevamente. Te agradezco mucho, José Miguel. Gracias a ti y buena suerte.